capítulo 2, verso 4, ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. Amén. Eso está en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Es una versión distinta a la que nosotros leemos, que es la versión esta Dios habla hoy. Pero es ¿por qué ocupo esta versión? Es porque se entiende más para poder analizar el texto, se entiende más también para poder hacerlo útil en nuestras vidas. Entonces yo lo encontré y puse: ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil. Hoy nosotros sabemos que el soldado, que el país lo manda a la guerra, él no puede andar paseando en un mall. ¿Por qué? Porque está en la guerra. Amén. Es así mismo tenemos que estar nosotros, ser un soldado primeramente activo y que no se enreda, mis hermanos, en los asuntos de la vida cotidiana. ¿A qué se refiere esto? A los asuntos del mundo. Nosotros tenemos nuestra propia vida como hijos de Dios, nosotros la hemos recibido y lo estamos haciendo, lo estamos practicando, pero no nos podemos enredar en los pecados, no nos podemos quedar ahí, sino que debemos agradar a nuestro superior. Amén. A alguien que nos llamó, a alguien que nos escogió. ¿Para qué? Para que nosotros seamos soldados. Amén. ¿Usted quiere ser soldado? Amén. Entonces nosotros debemos agradar a nuestro superior. No soy yo, no es el pastor, sino que quien nos escogió y hoy estamos aquí es Dios. Amén. Nosotros debemos agradar al Señor y debemos procurar también esto para poder seguir avanzando en el camino del Señor. Antes de empezar, Él nos ha dado, puse aquí una pequeña frase y puse: Él nos ha dado las herramientas y hoy las empezaremos a descubrir para pelear con las armas correctas. Amén. Y eso está en Zacarías capítulo 4, versículo 6, que dice la palabra del Señor: dice, y él continuó. Este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza de mi espíritu. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Esto no es con cualquier arma, esto no es con cualquier fuerza, sino esto es algo, como sabemos y empezaremos a descubrir en la guerra. Esto es una guerra espiritual. Entonces son armas espirituales y una fuerza espiritual. Amén. En la cual nosotros vamos a empezar a ver con la ayuda del Señor. La primera parte o el primer punto son, y esto le hemos puesto como título, dos reinos que se oponen. Amén. Existe, mis hermanos, el reino de Dios y también existe el reino de Satanás. Para que se produzca una guerra siempre tienen que haber dos. O cuando yo iba al colegio, a la escuela, a mí cuando me llevaban al director o me portaba mal, uno siempre me decía: para que se forme una pelea no se necesita solamente uno, sino que son dos o más. Amén. Y esto, mis hermanos, también pasa en nuestra vida espiritual, que está el reino de Dios y el reino de Satanás. En el reino de Dios vamos a ver el Colosenses capítulo número 1. Si alguien me puede ayudar a leer este versículo, se lo agradecería. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Amén. Entonces aquí vemos en donde el Señor nos libró de un reino y nos trasladó a otro reino. Amén. En este caso, que es el reino de Dios, o el reino aquí, como lo dice el apóstol Pablo, de su amado Hijo. Y también en Efesios capítulo 2, versículo 2, vamos a ver lo que dice con respecto al reino de Satanás.
o en otras palabras aquí lo ocupa como príncipe también de la potestad del aire. Si alguien me lo puede leer. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Efesios capítulo 2, versículo 2, disculpe. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Entonces aquí vemos que existe también un príncipe de la potestad del aire, que en este caso es Satanás, el diablo. Nuestro enemigo, mis hermanos, y es lo que tenemos en común con el Señor, mi enemigo no es mi hermano, sino que mi enemigo es Satanás. Amén. Es el único enemigo nuestro. Por eso Dios está provocando esto de la restauración. Porque antes mi enemigo era Satanás y alguien más, lamentablemente. Pero hoy, con la ayuda del Señor y en lo que el Señor está provocando en nuestra vida, es solamente mi enemigo, y lo vamos a recalcar bien en esta mañana, mi enemigo solamente, ¿quién es? Amén. El reino de Satanás también tiene niveles y autoridad. Eso aparece en Efesios capítulo número 6, versículo número 12. Dice la palabra del Señor, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Eso dice Efesios capítulo 6, versículo 12. O la versión que nosotros leemos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces, estamos descubriendo que el reino de Satanás tiene niveles, tiene poderes. Y es así también, hubo un ejemplo bien claro. ¿A qué voy con esto? Con el tema del poder que Satanás también le entrega a los demonios. Y era cuando los discípulos no pudieron libertar a alguien que estaba endemoniado. Pero sí el Señor lo pudo hacer. Y eso pasa por los niveles de autoridad que ellos no tenían en ese momento, ellos no tenían. ¿Por qué no tenían? Porque ellos no estaban ayunando y no estaban orando, sino que estaban viviendo un proceso muy distinto a todos. Nosotros sí debemos ayunar, sí debemos orar para poder vencer esa clase de demonio. Porque el Señor dijo, no basta solo con la fe, sino que también ese tipo de demonio, ese tipo de espíritu se liberta con oración y ayuno. Amén. Por eso hay distintos niveles, mis hermanos, en la cual Satanás también tiene bien organizado su reino. Entre ellos no se pelean quién va a atacar o no. Porque la única, mis hermanos, el único punto, el único fin del reino de Satanás es destruir. Dice Juan, mis hermanos, capítulo número 10. Versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el objetivo del diablo, del enemigo, y de todo su reino, es robar, matar y destruir. Entre los demonios, entre los soldados que el enemigo, nuestro enemigo tiene, entre ellos no se pelean, entre ellos están muy organizados porque saben cuál es su función. Amén. Y nosotros empezaremos a descubrir cuál también va a ser nuestra función en esta guerra espiritual. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando el enemigo venga a atacarnos, nosotros también estemos tan organizados como él lo está, pero nosotros tenemos a quien lo venció una vez y lo va a vencer por siempre, que es al Dios Todopoderoso y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esa es la gran ventaja que nosotros tenemos.
que Dios siempre nos da la victoria. Amén. Pero debemos, mis hermanos, estar ordenados. Debemos organizarnos. Hemos visto películas de guerra. Y no todos van a un lado, todos no, o uno para allá, otro para acá, sino que hay alguien quien los dirige y les dice, ustedes van a atacar primero, ustedes después, y ustedes a lo mejor se van a ir por el otro lado y van a atacar por detrás. ¿Pero por qué hacen eso? Porque recibieron una orden y el enemigo así no sabe esa táctica. Amén. Entonces debemos, mis hermanos, estar ordenados para poder también vencer al enemigo. El reino, ya sea cualquiera de los dos, el reino no puede estar dividido. Y le invito a que pueda abrir la palabra del Señor ahí en el libro de Mateo, en el capítulo número 12. En el versículo 24 al 26, ¿todo lo tenemos? Vamos a leer todos juntos, amén. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Mas los fariseos, al oírlo, echa fuera a Satanás. Amén. El texto habla por sí solo. El reino o los reinos no están divididos. Amén. Sino en este caso, en el reino de Dios, solamente Dios nos está pidiendo la organización de los soldados para poder atacar. Amén. Dios no está pidiendo eso, no es que estemos divididos, sino que Dios nos está pidiendo que nos organicemos. ¿Para qué? Para que en el día malo o en el día difícil podamos atacar. Amén. Porque, y aquí lo dice, o sea, como los fariseos decían que Jesús liberaba a los demonios por Belcebú, siendo él como Satanás. No se puede, mis hermanos, dividir el reino. Dice la otra versión en la que yo les leía, dice, al oír esto los fariseos dijeron, Belcebú, el jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús, que sabían lo que estaban pensando, les dijo, todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse. Así también, si Satanás expulsa al propio Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues mantendrá su poder? Entonces, aquí lo que el Señor hace es explicar de que Él primeramente no venía por Satanás, o el Belcebú no lo había mandado a Él a la tierra, sino que Dios lo había mandado. Y Él estaba teniendo esa guerra contra Satanás. Amén. ¿Se entiende este punto? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Entonces el reino no puede estar dividido, cualquiera de los dos. Como lo dije anteriormente, el reino del enemigo está muy bien organizado. Un día la profeta del Señor, la hermana Yuni, nos comentaba que el Señor le dijo que había una legión de demonios que iba a pasar por su casa o iba a pasar por Cuba. Entonces ella empezó sola a reprender, porque a ella le encantan las guerras espirituales. Y empezó, Señor, en el nombre de Jesús, tu sangre me cubre aquí. Y ella salió de la casa. Y en eso que el Señor le abre la vista espiritual, en eso ven que vienen, bueno, como es legión,
La Biblia habla que la legión aproximadamente son como 6.000. En este caso serían 6.000 demonios. Entonces venían 6.000 demonios por la calle de ella y venían doblando tan ordenado. Y como eran tantos, ella dijo, no señor, yo aquí, usted me da la victoria, pero yo me voy a mi cuarto a orar. Pero ¿por qué pasó eso? No porque ella no podía, sino porque ella estaba sola en ese momento. Teníamos que organizarnos bien. Tenemos que, mis hermanos, enfrentar bien esta guerra. No es llegar y enfrentarla. Si nosotros hemos vivido experiencias, mis hermanos, cuando lamentablemente el enemigo se manifiesta aquí en este lugar. ¿Qué es lo que produce? El desorden. ¿Para qué? Porque él en su orden produce un desorden aquí. Pero nosotros tenemos que estar organizados, tenemos que ver espiritualmente, tenemos que discernir. ¿Para qué? Para que podamos vencer eso y podamos ganarle al enemigo con el orden que Dios nos da. Amén, porque Dios aquí nos da un orden. Dios nos da cómo nosotros podemos enfrentar esta guerra. Dios nos está dando, mis hermanos, la oportunidad de ser ese soldado activo para poder agradar a quien me escogió. El pastor no lo escogió a usted, sino que Dios nos ha escogido. Y Él quiere que nosotros le agrademos a Él. ¿Para qué? Para que podamos vencer al enemigo. Si esa, mis hermanos, es una de las razones que estamos aún aquí en esta tierra, de poder vencer al enemigo. Porque Él ha tomado dominio de este mundo, siendo que el mundo no es de Él. Diciendo que a Él le pertenece el mundo, a Él le pertenecen las naciones. Cuando el Señor fue tentado, le dijo, a mí fueron entregadas, y Él no las entregó. El diablo se las quitó. El Señor no se la entregó, sino que Él se llevó a 1/3 de la parte de los ángeles y también se llevó todos los reinos, todas las naciones, se llevó todo lo que le pertenece a Dios, Él lo tiene. Es por eso cuando nosotros nos ponemos tan alegres, tan contentos cuando alguien se bautiza, porque nosotros decimos que le quitamos un alma al enemigo porque no son de Él, sino que es de Dios. El diablo no tiene poder para crear, Dios sí tiene poder para crear. Y es por eso, mis hermanos, que cada día nosotros debemos avanzar, debemos crecer, debemos participar de esto, porque todos nosotros como creyentes debemos, mis hermanos, ser un soldado que agrade a nuestro Señor. Por favor. Belcebú, mis hermanos, significa el señor de las moscas. En esta escritura se muestra que nuestro enemigo también tiene un reino. También el reino de Satanás no está dividido y tampoco ha sido derrocado o ha sido vencido. ¿A qué voy con esto? Con el último punto. El Señor, mis hermanos, le ganó al diablo en la cruz. Amén. Dice la palabra del Señor ahí en Colosenses capítulo número 2, versículo 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero el reino del enemigo, el reino de Satanás, aún no desaparece de esta tierra, sino que aún pertenece. ¿Ya? Aún está aquí en esta tierra, por eso que aún tenemos esta guerra espiritual. Aún nosotros tenemos esta guerra, mis hermanos, aún participamos de esto. No significa, mis hermanos, que el enemigo tiene victoria sobre nosotros al momento de yo decir que no ha sido vencido, sino que él aún está obrando, como leíamos antes, en los hijos de ¿quién? De desobediencia. Amén. Entonces, o como dice la palabra del Señor, que él sabe, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Es por eso que también hace lo que está haciendo. También dice la palabra del Señor ahí en 2 Corintios, capítulo número 4.
los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio para la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, mis hermanos, es Satanás. Amén. El Dios de este siglo es el reino de Satanás. Pero ese reino tiene principio y tiene fin. ¿Amén? ¿Lo cree? Ese reino tiene principio y tiene fin. Pero nuestro reino, el cual nosotros participamos, no tiene principio y no tiene fin. ¿Amén? En el reino que yo participo, no tiene principio y no tiene fin. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos actuar conforme a lo que el Señor nos está entregando en esta mañana. Debemos actuar con respecto al orden que Dios quiere. Nosotros ya conocíamos esto, pero quiero decirle que es tan real, mis hermanos, lo que dice la palabra del Señor, que esta batalla es real. Es real, mis hermanos, no es abstracta, no es invisible, sino que es real. El día viernes en la noche se quedaron nuestros hermanos intercesores y les tuve la oportunidad de acompañarles. Y orábamos y alguien, mis hermanos, nuestra hermana Denise estaba aquí orando y el Señor la ocupaba y la ocupaba. Y ella sentía que tenía una espada en su mano y empezaba a cortar cabeza y empezaba a pelear. Y nosotros las veíamos cómo movían las manos y se cambiaba y con la otra y con las dos después y estaba sola ahí peleando. Otros jóvenes estaban atrás cubriéndola, alentándola, pero ella estaba siendo usada por Dios para poder vencer, para poder ganar. Ese es el orden que Dios quería. Imagínense todos nosotros, haciendo lo mismo que ella. Pero Dios quería un orden en ese momento y el Señor lo instó a todos a ponerse detrás de ella y empezar a clamar, empezar a orar por ella, para que el Señor a todos nos diera la victoria. Y el Señor una vez más nos dio la victoria. Porque también nuestra hermana nos decía que cuando ella peleaban, veía, mis hermanos, cómo el enemigo le cortaba los brazos, le cortaba la cabeza, cómo esos enemigos empezaban a desaparecer. Si lo que estamos viviendo, mis hermanos, es algo espiritual, pero aún así espiritual nosotros debemos ser partícipes de ello. Para poder, mis hermanos, poder avanzar, poder crecer, poder participar en esto. Para algunos de nosotros es difícil hablar de esto. ¿Por qué? Porque a veces nos entra el miedo. Y en esto, mis hermanos, les pido en el nombre de Jesús que no nos puede entrar miedo. Porque el Señor a nosotros no nos hizo con miedo, al ser humano no lo hizo con miedo. Sino que el diablo ha metido miedo. Ha metido miedo en la gente, ha metido miedo en nosotros muchas veces para no participar de esto y dudar de lo que estamos recibiendo. Pero el momento, mis hermanos, en que nosotros empezamos a participar no solamente de esta enseñanza, sino que del reino de Dios, debemos perder el miedo. Tenemos que ser valientes. No podemos, mis hermanos, llegar y quedarnos con las manos cruzadas en una pelea. No podemos, mis hermanos, quedarnos a lo mejor sentados cuando otros están peleando por el pueblo de Dios. Sino que también debemos participar de esta guerra. Ahora, mis hermanos, vamos a continuar con la segunda parte, en la cual también vamos a dejar aquí a nuestro hermano Cristian Márgenas, para que él también nos pueda seguir bendiciendo también con la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Pero recuerden, mis hermanos, es importante poder hacer esto, poder tener primeramente la valentía, y si siente miedo en algún momento, no tenga miedo en decirlo. Si está dudando también, no tenga miedo en preguntar.
Estamos aquí para responder las preguntas. No queremos que se vaya con dudas, no queremos que se vaya con inquietudes. Y que se las guarde, porque también nosotros debemos ayudarnos los unos a los otros. Si mi enemigo no es mi hermano, sino que el enemigo nuestro, ¿quién es? Él es nuestro enemigo. Que el Señor Jesús les bendiga. Se te bendiga. God bless everyone. I would like to see if someone can translate, please. And at this moment, I would like to ask you, I want to do a prayer before we start. I would like to ask you just to please rise, because we pray standing up with faith, all right? We're going to pray to God and just vamos a orar a Dios en este momento. And I want you guys to open your mind. Ask God to open your mind more. Have that faith to understand. We need to understand because this is something very beautiful. Pide al Señor que le abra la mente, para que pueda entender. It's very touchy, but it's something beautiful. Algo muy delicado, pero algo muy hermoso también. It is a privilege God's given us to fight. Es un privilegio que Dios nos da para pelear. God's given us a privilege to fight that spiritual war. Amen. Nos da el privilegio para pelear en esta guerra espiritual. Amen. All right. So, dear Jesus, Señor Jesús, thank you for this wonderful day you have given gracias por us. este día que nos has dado, The sun you have given us, Lord God. This beautiful sun you have given el us. sol que nos has dado. Thank you, Lord God, for we are here in your church. Gracias, Señor, por estar acá. We are here ready, Lord God. Estamos aquí listos. And I thank you, Lord God, for the evangelist you have put Les here, doy Lord gracias Jesus, por el evangelista que ha that puesto he has aquí, put this teaching. que ha puesto esta And I enseñanza. ask you just to let us receive every single Le word he pido que said. nos pueda recibir las Every palabras que single Él word dijo. he said, Lord Cada God. palabra que Él dijo que nos So we will put recibimos, it in action. para que podamos poner In en the name acción. of Jesus, I En ask el you, nombre Lord de God, Jesús, que le pido, Señor, en su nombre, that we put it to practice and we receive it in the que name lo of ponemos Jesus. en práctica y That lo we receive recibimos it, en el Lord nombre God. de Jesús. Open our minds, Lord Que Jesus, le abre la mente, our hearts, nuestros corazones, so that may we put it in practice para and que we may podamos understand it practicarlo fully. y entenderlo. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. God is good. Dios es bueno. So, I have the privilege to, Tengo privilegio for part 2. para el parte 2. And it's something very beautiful. It's very, Muy hermoso. and if you have questions, please ask. Si tienen alguna pregunta, If you don't pregunte nomás. understand something, Si no entiendes algo, please ask. pregunte nomás. Alright? So, the part 2 is Parte 2 es, we need to know tenemos que saber the enemy's kingdom, how the enemy's kingdom works. cómo el reino del enemigo trabaja. As the evangelist said, Como el evangelista dijo, the enemy's kingdom is very organized. el reino del enemigo es muy organizado. He's not all over the place. No está desordenado. It's like war, you know. You don't Como en la just guerra. you can just go, you get your suit on, get ready. You just don't go after the other enemy to attack. Tienes que entrar ordenado. So we also need to be organized too. También nosotros tenemos que estar Right. organizados. And in Ephesians 6:13, En Efesios 6:12 it says, dice, if you can go to it too. si lo puede ir también. All right. Oh my bad. Ephesians for you guys. All right. 6:12. All right. It says, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." Amen. Come on, amen. Amen. All right.
if the enemy, then we need to be, if the enemy is organized, then we need to be organized, be prepared. And that is what we're here for part Si, 2. si el enemigo es organizado, nosotros también tenemos que ser organizados. Amen? So, now this is a question I have for you. Y aquí te tengo una pregunta And I want you to think about it. y quiero que lo pienses. Alright? Where does the enemy operate? ¿Dónde opera el enemigo? Where does he operate? ¿Dónde él opera? The key word is operate. Opera. Alright? You can keep it in mind, you think about it right now. Pregunta. O sea, piensa. Alright? And it explains in 6:12 the powers of the dark world. Y dice ahí, verso 12 de Efesios capítulo 6. Alright, I'll read it again. Lo va a leer de nuevo. Ephesians 6:12. Efesios 6:12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. You want me to read in Spanish? Yes, please. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Alright, so there are 3 heavenly realms. Hay 3 regiones celestes. Tres cielos. 3 Tres cielos. cielos. Sí. There you go. Alright, there's number 1. The first sky or heaven is a visible sky. El primer cielo es el cielo visible, Something we see every morning when we get up. algo que vemos toda la mañana cuando nos levantamos. A blue sky with clouds. That is Cielo something azul visible. con nubes. Right, that's the first sky. Es el primer cielo. Alright? The second one, El segundo, and this is the answer to the question I asked. esta es la respuesta a la pregunta que pregunté. Alright? That is where the devil operates. Y ahí donde el enemigo opera, The second, en el segundo cielo, number 2. número 2. And that's where he operates. Y ahí donde él opera, That's where he organizes. donde él se organiza. Alright? So it's something very, it can be confusing at times, but in the name of Jesus, let's understand it. Puede ser Because muy confundido a veces, pero en nombre de Jesús que lo pueden entender. we need to understand the first, second, and third. Tenemos que entender el primer cielo, el segundo y el tercero. We need to understand that where the first one is, the second one is, and the third one is. Tenemos que entenderlo bien. And the third one is the paradise. Y el tercer cielo es un paraíso. It's heaven. It's paradise. Ese cielo es paraíso. And here is proof that there are 3 heavens. And it's something we ignored. And we haven't taken in very detail. We need to focus on the detail. Y aquí dice en detalle los 3 cielos. So I want to ask you to go to Genesis 1:1. Y se lo pueden ir a Génesis capítulo 1, verso 1. Amen? And look at the little details. We have to Mira los see the detalles. little details. Los detalles The pequeños. very first verse of the Bible. El primer verso de la Biblia. And it says, in the beginning, God created the heavens and the earth. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. In heavens, there's an S. Cielos hay un S. So that doesn't mean there's only one. It would have said heaven, right? Si fuera uno, no tuviera una S ahí. And when we were in Cuba, and Sierra Uni said that, Cuando estuvimos en Cuba, la Sierra Yuri nos dijo esto. I did not notice that. Yo no sabía esto. I did not notice the S. Yo no vi la S. And that's crazy, right? The littlest detail can tell many. Puede decir muchas cosas. Mean many things. So that heavens is the first, second, and third. Ese cielos es el primero, segundo y tercero. The first was visible. El primero es visible. The second one's the operation of the enemy. La segunda, la operación del enemigo. And the third one is paradise. Y el tercero es el paraíso. It's heaven. Es And there's more. y más. So here's more of evidence. It's like a case. Aquí hay más It's evidencia. like you're being a little detective. Es como ser un You're asking detectivo. God, I want evidence. Quiero más evidencia, More Señor. evidence is the Bible. Pregúntale al Señor. And we are blessed to have the Bible. Somos bendecidos de tener la Biblia. So in 2 Chronicles,
El segundo de Crónicas, Amen. 2 Chronicles 2:6. 2:6. Corintios o Chronicles. It's another verse. Alright? And it says, everybody has it? In the name of Jesus, say amen. Amen? Alright, it says, but who is able to build a temple for him, since the heavens and even the highest heavens cannot contain him? Who then am I to build a temple for him, except as a place to burn sacrifice before him? Brother, 2 Chronicles what? 2:6. Segundo Corintios, Crónicas 2:6. 2:6. I'll read it. I'll read it, yeah. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Amen? Little details Los detalles that we need pequeños to look at. We need to tenemos que see. verlos. There's way much more to understand about the Bible. Hay mucho más que entender de la Biblia que Amen. nosotros vemos. Now, there's also proof about the paradise. También hay evidencia del Third heaven. paraíso, del tercer cielo. And it says in 2 Corinthians En 2 Corintios 12, capítulo 12, 2 to 4. 2 a 4. Say amen if you have it. Un amén si lo tiene. Amen. Does anyone want to read? Alguien que lo quiere leer. Anyone? Alguien. Amén. Amen. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Amen. Little details again. Los detalles pequeños. Third heaven. Tercer cielo. Amen. Amén. Now it's like now this is what we need to understand. Y esto lo tenemos que entender. Jesus, he kicked out the enemy, the devil, Jesús, Dios, sacó al enemigo del cielo. from the third heaven. Del tercer cielo lo echó. He kicked him out. He kicked him out. He just dethroned him. Lo echó del cielo. But he still gave access to his presence. Pero él todavía tiene acceso a su presencia. The enemy still had access to Jesus' presence. El enemigo todavía tiene acceso a la presencia de Dios. And it says in Job 1, Y dice en Job 1, if you can go to it too. si lo puede ir, por favor. I have a lot of Bible verses today. Tengo muchos versículos bíblicos para ustedes hoy día. And it says, I'll read it. Job 1, 6 through 7. Job capítulo 1, 6 a 7. One day the angels came to the presence themselves before the Lord, and Satan also came with them. The Lord said to Satan, where have you come from? Satan answered to the Lord, from roaming throughout the earth, going back and forth. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. And that verse it's explaining that Jesus spoke straight to him directly. Y ahí explica que Dios habló directamente a Satanás, Directly to Jesus. Amen. directamente a Jesús. So that he still had access to his presence. There's also in Job 2, Todavía tenía Chapter 2. acceso a su presencia. También en Job capítulo 2, verse 1 and 2. verso 1 y 2. On another day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them to present himself before him. And the Lord said to Satan,
Where have you come from? Satan answered the Lord, From roaming throughout the earth, going back and forth on it. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. And right there, the devil was right there with the angels. And this is what I want to explain right now. El enemigo estaba ahí con los ángeles. The angels did not recognize him. Los ángeles no lo reconoció. They were presenting themselves and they didn't recognize Satan Lo was estaban- right there. Se estaban presentando, pero no vio al enemigo ahí junto con ellos. But you want to know who noticed right away? Pero ¿quieres saber quién lo vio primero? Jesus noticed right away. Dios lo vio And he spoke directly to him. y le habló directamente a él. Right? So that's proof of why he still has direct Y presence. hay evidencia donde dice que él tiene presencia directa al Señor. Alright, that's evidence. So you have Job 1 and Job 2. Tiene Job 1 y Job 2. ¿Qué evidencia? Also, and there's more. Hay más. How your prayer goes to third heaven. ¿Cómo tu oración llega al tercer cielo? If you are going to ask for something, Si tú vas a pedir algo, our prayer goes straight to third heavens. nuestra oración va directamente al tercer cielo. But there's this process. Pero hay un proceso. If you want an answer right away, Si quieres una respuesta al tiro, but it takes time. toma tiempo. But God's timing is perfect. Pero el tiempo de Dios es perfecto. No matter what, it's perfect. Es perfecto. And before we ask, we need to intercede. When you pray, you want to ask something to God. Y antes de preguntar tenemos que interceder. You need to ask and intercede. God, I want my prayer to go straight to you. Tiene que preguntar, Dios, quiero que mi oración va directamente a usted, I want it to go straight to the third heaven so you can hear it. directamente al tercer cielo. And the way you do that is by interceding, asking God. Y la manera de hacerlo es interceder, preguntar a Dios. The enemy, Porque el he enemigo wants to stop your prayer. quiere parar tu oración, He wants to stop it. He wants to hold it and not let it reach God. lo quiere detener para que no llegue al Señor. That can happen in many ways with your own mind too. Y puede pasar hasta con su propia mente. You doubting. That's De the way dudar. he's going to stop you from praying. Y esto lo va a parar de orar. But that's why you need to rebuke him. Y ahí mismo tiene que reprenderlo. Because the enemy is nothing. Porque el enemigo no es nada. He may be organized, but we are going to be organized too. Él puede estar We're organizado, going pero to be nosotros prepared también. to fight back. And that is what we're doing right now. Y We are estamos learning preparando to para fight pelear. back. Estamos aprendiendo para aprender a pelear. So we need to keep interceding so that our prayer can reach the third heaven. Tenemos que seguir intercediendo para que nuestra oración llegue al tercer cielo. And the way they explain it is like a light. Y Picture lo, a light. I want you to just picture a light. y lo explica como una luz. Puede imaginarse una luz. And 3 layers. Y 3 pasos. Layers. So your light, that light, that's your prayer. This light is your prayer. Alright? Esta luz es tu oración. Y hay 3 capas. Alright. There we go. So there's a light, Hay una luz. and that's your prayer. Y esa es tu oración. Look at the size. I want you guys to notice the size first. Mira el tamaño. So that prayer is going to go up to the visible sky, first sky. Y esta oración va a ir al primer cielo del visible. Then it has to go to the second, obviously. Y tiene que ir por el segundo. Then it reaches the third. Después llega al tercero. And this guy just put this in my mind. Every time you intercede, it God. gets bigger, the light. Cada vez que More strong. intercede, la luz crece más fuerte. More strong. Your prayer is going to get more strong the more you intercede. Tu oración se You're va a praying hacer to más reach the third fuerte. heaven. Con interceder va a crecer y va a ser más fuerte. So the more you pray, the more you intercede, the more you rebuke the enemy so he doesn't bother your prayer. Más que ora, Your más prayer you want God to hear, va a reprender al enemigo, the more stronger it gets and it goes right to him. más fuerte su oración va a ser y va a llegar al Señor. But this is the key. I don't want you guys to lose hope if it doesn't happen right away. No creo que ustedes pierden la esperanza si no pasa, Dios no responde al tiro, Because the enemy, he is organized, like we said. porque el enemigo es organizado, As we explained, he is an organized enemy. porque él es un enemigo organizado And he will do everything to stop that prayer. y él va a hacer todo para parar esa
oración. Because once it goes to the second one, the enemy is going to try throw stuff. He's going to send people organized to attack that prayer. Porque cuando llega al segundo cielo, el enemigo va a hacer todo para He's going to detener la want to oración. stop that prayer to reach that third heaven because he knows how powerful that prayer is for that person who was praying. Él lo quiere detener porque él sabe el poder que tiene su oración. So he will do everything he can to stop your prayer. Y va a hacer todo para detenerlo. And what they told us is to never lose hope in your prayers. Y lo que nos dijo que nunca pierde la esperanza en su oración. Never lose hope. Never lose hope in your prayers because that's the part where we start doubting. We put things in our minds like God didn't answer my prayer. Nunca pierde esperanza When porque ahí it's empezamos a never going dudar. to happen. But that is when we need to intercede more. That's when we need to have faith more because there's this one key thing is God's timing is perfect. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Amen. So the first sky is visible. Second one is the operation of the enemy. And the third one is paradise. El primer cielo es visible, el segundo cielo es el centro de operación de Satanás y el tercer cielo es el paraíso. Amen. Amén. We all have it in our mind. Lo tenemos todo en nuestra mente. Not always scared. No tengan miedo. No one should be scared. Nadie debería tener miedo. No, because I'm not. Y yo no tengo miedo. I know there's times where you start doubting. Hay tiempos donde empezamos a dudar. Well, that's when you put God in your mind right away. Y ahí cuando tenemos que poner Dios en nuestra mente. Because it happens. But in ¿Qué the pasa? name of Jesus, let us understand more. Pero en el nombre de In the Jesús, name of Jesus, let us que, just que have podamos hope. entender más. Have Tener faith. esperanza, tener fe. Because that is what God is. He is so much more. Que es lo que es Dios, es mucho más. He is so strong. Es muy fuerte. And that's hard to. And may you understand. And I would like to ask if you have any questions. Quiero preguntar si tienen alguna duda, alguna pregunta. If we all got it? All right. En el tercer cielo es donde se encuentra Dios Yes. y es el mismo paraíso. Yes. So Lex, you know too? Let me ask, he has more verses for me. En el tercer cielo están los, como decía el hermano, sí se encuentra Dios. Dios llena toda la tierra. Dios, Isaías capítulo 6, los primeros versículos dice que toda la gloria de él, toda la tierra, está llena de su gloria. Es difícil poder responder esa palabra así como un sí, como un no, porque Dios es espíritu. El trono del Señor es el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Dios lo llena todo. No sé si responde eso a su pregunta. ¿Sí? Also, Evangelista, I would like you to explain this part, the last part. ¿Ah, sí? Yo tengo una Quiero explicar pregunta. la última parte. Yo tenía una pregunta. Usted hablaba que en el segundo cielo es donde opera Satanás, pero igual está Dios ahí, porque, por ejemplo, cuando el Señor les dice a sus discípulos que cuando oremos, Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces quiere decir que también Dios está en el segundo cielo, aunque hoy opere Satanás. Cuando el Señor habla en la oración a los discípulos, claramente, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Como lo dije anteriormente, el Señor llena todo, incluyendo, Él habla en lo que Él leía en Segunda de Crónicas, dice que Él está en los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Es decir, que también Él está ahí. O sea, si lo vemos más visible o más gráficamente, si el trono del Señor son los cielos y la tierra, en este caso de nuestro planeta, es el estrado de sus pies, también Él tiene parte en ese cielo. Ahora, el enemigo domina o tiene este cielo para poder también que se produzca esta guerra espiritual. ¿A qué voy con esto? Cuando nuestra oración, como decía, llega al tercer cielo, de nosotros depende de que nosotros tengamos la respuesta.
¿A qué voy con esto? Dios siempre nos quiere dar la respuesta lo antes posible. O sea, la intención de Él siempre, porque Dios hablaba con Adán en el principio. Dios se manifestaba en la tierra. Pero ¿qué ahora limita a Dios? El pecado, donde abunda y donde está Satanás en el segundo cielo. Nosotros pensamos que a lo mejor estaba debajo o en el infierno, pero el centro de operación es el segundo cielo. ¿A qué voy con esto? Cuando Dios quiere mandar la respuesta, me gustaría que también puedan leer Daniel capítulo número 10. Ahí encontramos donde Daniel ora al Señor y en eso él está luchando por una respuesta que Dios le quería enviar a Daniel. Pero dice, le dijo el arcángel a Daniel, pero me dice, ¿sabe? Tuve 3 semanas peleando. Habla del príncipe de Persia o el rey de Persia, que es Satanás, el enemigo. Habla de eso, que tuvo unas 3 semanas luchando para entregarle una respuesta. Entonces, ¿de quién depende ahora de que nos llegue la respuesta? De nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos vencer ese segundo cielo. ¿A qué voy con esto? Mire, lo vamos a hacer más gráfico. Aquí estoy yo orando, donde nosotros aquí nos arrodillamos. Este es el segundo cielo y este es el tercer cielo. ¿Amén? Cuando nosotros oramos, sube nuestra oración, pasa por el segundo cielo, es decir, el diablo conoce nuestra oración. Amén. El diablo conoce nuestra petición. Lo que nosotros queremos, el diablo lo conoce. Pero también llega al tercer cielo, donde Dios también conoce nuestra petición. Ahora, ¿qué tarda o qué demora en la respuesta? Es que el Señor le entrega la respuesta a un ángel, o la bendición, o lo que nosotros necesitamos, pero el ángel tiene que pasar por el segundo cielo. Y es ahí donde nosotros tenemos que luchar. Porque Dios no responde al tiro. Pero ¿qué demora nuestra respuesta? Es donde nosotros no seguimos pidiendo o no peleamos esa batalla, donde tenemos que decirle que el Señor venza al enemigo en ese segundo cielo, porque yo necesito esa respuesta. Y después que Él venciendo, o nosotros venciendo este segundo cielo, la respuesta llega a nosotros. ¿Amén? ¿Se entiende bien ahí?